Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos en su podcast Ouroboros Arts en Ciencia. Y como siempre, el día de hoy no se van a arrepentir de habernos elegido como su podcast de confianza. Tenemos un invitado muy especial con nosotros el día de hoy, el doctor Carlos Mingán. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Marinali, Leo. Muchas gracias por la invitación a esta emisión del podcast. Perfecto, pues muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy con este tema que seguro como estaba diciendo con Leo, que ya es su host, ¿verdad, Leo? Hola, Mali. Sí. El día de hoy nos vamos a quedar sumamente encantados porque vamos a hablar de matemáticas y música. ¿No es cierto? No, va a estar muy bien, Van a ver. Pues cuéntanos, Leo, ¿cuál es el plan para el día de hoy? ¿Cómo se llama tu sección? Sección, exactamente. Sí, muchas gracias, Mari. La verdad es que antes de que llegara Carlitos, nuestro invitado, estábamos muy emocionados platicando como la complejidad de este tema, porque es muy nuevo para nosotros y seguramente es un tema de interés para mucha gente, que de principio es la música. Pero bueno, como sabrán, en este podcast o en esta sección nos gusta platicar específicamente sobre matemáticas y arte. Entonces, sí, tenemos un invitadazo de lujo que nos va a estar platicando cómo está todo este rollo. Pero más exactamente. Y antes que música, que solo música, específicamente vamos a hablar de Carlitos nos va a hablar de la atonalidad. Y más. Pero bueno, cuéntanos, Carlitos. Pues bueno. ¿De qué va? Bueno, pues el público ya le hicieron unas expectativas extraordinarias. Entonces, pues bueno, desde luego, uno tiene que decir, pues por fuerza, que estas relaciones entre las matemáticas y la música, como en general las matemáticas y las artes, pues son numerosas, muy, muy abundantes. Y pues, desde luego, en una conversación no vamos a alcanzar a agotar el caudal inmenso de temas, de curiosidades, de aspectos mucho más sutiles que podemos abordar, pero podemos al menos recuperar algunos momentos estelares de estas interacciones. Y bueno, quizá uno de los momentos más generosos, más digamos propicios para abordar estas relaciones entre las matemáticas y la música, quizá lo podemos encontrar en la producción musical de todo el siglo pasado, el siglo XX y hasta nuestro tiempo, ¿no? Desde luego, antes, en siglos pasados y en muy diversos lugares y culturas, pues hubo manifestaciones de estas interacciones, aun cuando específicamente no se dijera, claro, miren, aquí estamos hablando de matemáticas y de la música, etcétera. No, pero sí hubo algunos desarrollos en la música del siglo XX que contribuyeron a estos encuentros, a estas interacciones. Entonces, bueno, Leo utilizó una palabra clave, una palabra de esas que siempre van a ser, pues, una referencia bonita en las historias de la música, al menos en Occidente, que es el término de atonalidad, ¿no? Todo un nombre, vamos, que lo dice todo y lo dice nada a la vez, ¿no? Pero bueno, para los que no estamos completamente inmersos en el tema, buscamos claro, como ¿no? Uno pues seguro, sí, claro, pero digamos, el concepto general creo que lo podemos aprender con facilidad, ¿no? Entonces, digamos, nosotras y nosotros podemos partir de algo, ¿no? Mucha de la música o de las producciones musicales que nosotras y nosotros escuchamos cotidianamente, pues están construidas, realizadas al interior de un sistema que se crea gradualmente más o menos a partir del siglo XVII-XVIII, y es un sistema que se llama o se conoce con el nombre de tonalidad, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Ese sistema
parte de una forma de afinar las diversas alturas del sonido, partiendo de un fenómeno físico, ¿no? Que es la repetición de sonidos a una determinada distancia auditiva, que se le conoce con el nombre de la octava, y otros fenómenos físicos de resonancia, donde si uno divide, por ejemplo, una cuerda o hace resonar una superficie propicia para ello, va a empezar a descubrir que hay ciertas frecuencias que en relación con el sonido base guardan un vínculo de proporciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la tonalidad partió de la organización de ese fenómeno físico, y entonces empezó a proponer una serie de relaciones entre los sonidos y de formas de relacionar esas relaciones, ¿no? O de vincular esas relaciones entre los sonidos. De ahí que se empezó a perfilar una cierta jerarquía entre los diversos sonidos, se hacía una selección de qué sonidos resultarían más propicios para hacer una obra musical. También se perfiló maneras para hacer el acompañamiento de una pieza musical, la manera de vincular las diversas sonoridades de los diversos instrumentos, etc. Y poco a poco se crearon también convenciones con respecto a la manera de crear secuencias de sonidos que resultaran más o menos agradables, las melodías, y el acompañamiento, sea en el ámbito rítmico, sea en el ámbito armónico, que le llaman, que es cuando suenan varios sonidos diferentes a la vez. Entonces este sistema fue muy generoso y fue muy potente, muy poderoso, muy influyente durante varios siglos, ¿no? Quizás sus momentos de mayor esplendor fueron el siglo XVIII, el siglo XIX, pero a finales ya del siglo XIX, muchas compositores empiezan a darse cuenta que es posible llevar muchas de las convenciones de este sistema a, digamos, a tocar o a ir hacia ciertos límites, hacia ciertos ámbitos que antes se pensaba que no podían superar, ¿no? Entonces, empieza a extenderse las posibilidades de utilización de estas jerarquías, de estos principios de organización de la música, y más o menos hacia la primera década del siglo XX y la segunda, varios compositores empiezan a darse cuenta que es posible ir más allá de los confines de este sistema, y se empiezan a perfilar las estrategias que eventualmente contribuirán a conformar ese gran término que se conoce con el nombre de atonalidad. Entonces, pues bueno, digamos, eso era un preámbulo necesario, ¿no? Para sí, para tratar de enmarcar esto, ¿no? Entonces, con esto de la atonalidad, digamos, se engloban una serie de prácticas que tratan no de abolir el legado tonal, es decir, no, ya no eso, no, al contrario, sino que se percatan que es solo una manera de organizar el sonido que puede, digamos, compaginarse con otras estrategias. Entonces, los primeros intentos de atonalidad fueron sistemas o tentativas que buscaban, por ejemplo, poner entre paréntesis esa jerarquía y partir del hecho, bueno, ¿qué tal si le damos igual posibilidad o igual valor a cada uno de los sonidos y buscamos otras maneras de combinarlos o de disponerlos antes del momento de llevar a cabo una obra musical? Entonces, pues a partir de esas coordenadas, se empezaron a hacer varias formas, varias tentativas de llevar a cabo las obras musicales, ¿no? Entonces uno de los pioneros fue un señor austriaco que se llamó Arnold Schoenberg, ¿no? Y entonces él, un compositor extraordinario, ¿no? Un grandísimo conocedor, y él decía, bueno, pues sí, el desarrollo de la tradición tonal ya hemos visto que la podemos, digamos, conducir a rincones, a ámbitos inesperados, que incluso la ponen en entredicho, ¿no? Que muchas de sus convenciones, incluso de las claves auditivas que disponemos,
hoy se podían poner entre paréntesis, ¿no? Entonces Schoenberg empieza pensando, bueno, ¿qué tal si en vez de usar una gama amplísima de sonoridades, empiezo a elaborar pequeños, digamos, grupos de notas, conjuntos de notas diferentes o de sonidos diferentes, ¿no? Y empieza a ver sus posibles transformaciones, ¿no? Transformaciones que tienen que ver con, por ejemplo, las distancias que hay entre parejas de sonidos, etcétera, y que eran transformaciones que son posibles gracias a la notación musical, a la teoría de la música, y que vienen, sin embargo, de muchos siglos atrás, ¿no? De la tradición del contrapunto, vamos desde la Edad Media y hasta nuestro tiempo, y esas transformaciones, Schoenberg no necesariamente lo sabía, pero al cabo de las décadas, muchas de esas transformaciones, muchas de las operaciones que Schoenberg perfilaba con los sonidos, eran susceptibles de ser vistas a través de una lente de la óptica matemática, a veces geométrica, a veces más con un predominio más aritmético, a veces, digamos, con un gusto muy grande, pues por las propiedades estructurales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el punto de partida de esa tradición es eso, ¿no? Poner, no en entredicho, pero sí buscar posibilidades para esa otra tradición que era la tonalidad, ¿no? Pero bueno, ustedes digan, sigamos, vamos a ver pero qué creo que lo mencionas, es sumamente interesante porque justamente nosotros hicimos un pequeño programita de que también bueno, que también los invito a escucharlo, a lo mejor sale más adelante o sale un poquito antes, ya veremos. Ese programita lo hicimos sobre música medieval. Ah, muy bien. Entonces es completamente diferente a lo que estamos pensando, porque la primera música medieval es monótona, ¿no? Entonces, sí. Es diferente, y ahora que vemos esta parte de la tonalidad, viendo la evolución hasta Schoenberg, que es como en los 20, ¿no? 1920. 1900, empieza en 1900 y sí. Y él retoma, por ejemplo, a Bach y la idea de hacer simetrías con las notas. Claro, sí. Es la parte interesante del asunto. Así de todo lo que puede lograr con cuántas notas son 12. Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, más todos los bemoles y los sostenidos, exacto, sí, eso, ¿no? Y eso, sí, claro, ¿no? Y eso que señalas, Malinali, es, digamos, es una constante en varios músicos a lo largo, pues, del último siglo, ¿no? Porque esas propiedades constructivas, ¿no? O sea, la manera como disponemos las relaciones entre los sonidos, la longitud entre los diversos momentos de la obra musical, etcétera, no son pocas y pocos los músicos que le prestan atención a esos detalles. Un alumno de Schoenberg, por ejemplo, que se llamó Alban Berg, que es justo un compositor también austríaco, Alban Berg era un tipo que disfrutaba y que tomaba muy en serio la manera o las proporciones que pudieran haber entre los diversos momentos de las obras y que eran y buscaba formas, sí, de simetría o de relación entre cada uno de estos momentos de una manera muy sofisticada, no era la evidencia, como desde luego nunca lo fue con el caso de Bach, ¿no? Que Bach era también un tipo extraordinario, ¿no? Para perfilar estas relaciones. Entonces, bueno, en el siglo XX Alban Berg trató de hacerlo. Otro alumno de Schoenberg, Anton Webern, también tenía un sentido constructivo, casi arquitectónico en la música extraordinario, ¿no? Y buscaba justo estas relaciones entre sonidos. Y desde luego, sí, creo que es importante, o sea, que nuestros oyentes se percaten, o sea, que sí es la diferencia de sonidos, etcétera, pero también, por ejemplo, las proporciones en los ritmos, las relaciones en la parte armónica, las posibilidades incluso del manejo de los diversos timbres, que es el sonido característico de cada instrumento, cada voz. Entonces, incluso también es muy bonito, las posibilidades que abrió el desarrollo tecnológico, ¿no? Desde la década de los 20, 30 y hasta ahorita se pueden hacer unas cosas absolutamente extraordinarias con estos elementos. Sí. Gracias, Carlitos, por mencionar eso también que dices, que es muy importante de pronto que las personas que nos están oyendo tengan presente este sentido de la tonalidad. Y es que, aunque de pronto hablándolo así
podría parecer que es un poco técnico o tal vez necesite bastantes preámbulos, parece que la tonalidad la tenemos presente más de lo que pareciera. Sí, Por ejemplo, sí, sí. cuando podemos intuir o predecir cuando la música llega a su final Yes. o que otro sonido llega a otro, ¿no? Entonces ahí está muy presente la tonalidad porque precisamente en este sistema jerárquico tonal, parece que a todos estos tonos les asignan cierta jerarquía o cierto peso, ¿no? Entonces ahí es cuando ya, ya, ya intuitivamente empezamos a distinguir estos tonos. Entonces, sí, ahí es creo donde más presente lo podemos tener. Sí, 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 sí. Y justo fíjense, eso que comenta Leo es muy, muy interesante, es muy llamativo, porque desde luego, sobre el sistema tonal, hay personas, hay puntos de vista que dirán, bueno, pues es un sistema casi derivado de la naturaleza. Hay otros que no es una convención cultural como lo podríamos hacer en otros grupos humanos, etcétera. Pero sí, como muy bien dice Leo, digamos, un ejemplo característico y muy, muy, muy elocuente es que si nosotras y nosotros estamos escuchando, por ejemplo, ya estamos casi para dormir y de repente llega la maravillosa serenata a los vecinos, ¿no? Un par de casas al lado, etcétera. Y Pasado, empezamos sí me a ha pasado. escuchar, sí, claro, momentos extraordinarios, ¿no? Entonces, pues bueno, empiezan los mariachis, una cosa sensacional, y nunca faltará el momento donde los mariachis toquen de repente, eh, donde los mariachis, para rematar una canción, etcétera, hagan el tradicional tan tarán, ¿no? Y entonces, y lo pueden poner una pausa, ¿no? Y a aumentar la emoción, la tensión, y entonces sabemos, como decía Leo, pues ya viene el tan tan, ¿no? Y entonces eso es una de las, digamos, de las convenciones a las que más nos hemos habituado en esta tradición, ¿no? En la que hemos crecido, la inmensa mayoría de personas. El ámbito de la tradición atonal, pues obliga un poquito también a, digamos, no a poner en suspenso, pero sí a perfilar otras posibilidades auditivas, perceptivas, porque tenemos que empezar a acostumbrarnos también a otras relaciones entre los sonidos, que no siempre son transparentes, eso es cierto, ¿no? Muchas de estas obras pueden sonar, wow, es una cosa súper atractiva, etcétera, pero en el momento no es tan fácil comprenderlas, ¿no? Y hay una cierta perplejidad, un cierto asombro con estas otras obras, pero vamos, hay personas que dirán, bueno, es poco a poco, por un lado quizá habituarse, ¿no? A estas nuevas relaciones sonoras, y habrá otras personas que quizá con cierta justeza dirán, bueno, quizá no son tan transparentes las relaciones que se ponen a la escucha del público, ¿no? Y hay que hacer un trabajo gradual para comprenderlas y poder también, digamos, disfrutar y reconocer que parte de, digamos, la experiencia para comprender estas obras también se encuentra no solamente en la audición, que desde luego será uno de los últimos criterios que dirán, bueno, está bien, está mal esta obra, funciona o no funciona, pero también pues hay que comprender los intereses formales, constructivos de la obra musical, ¿no? Eso sin duda, sin duda. En ¿No? este caso, estábamos, bueno, como te digo, como no estamos tan expertos, estábamos ayer Leo y Ay, yo revisando, no, pero ay, hombre. hay una, bueno, me había una mención respecto al dodecafonismo, en donde se podía hacer las construcciones musicales a través de una matriz. Sí, 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 sí. Exactamente, sí, sí, no estábamos tan lejos, Leo. Claro, no, es que si quieren les platico un poquito cómo funciona eso, ¿no? Entonces, porque es muy bonito, ¿no? Y hay momentos donde se vuelve, digamos, una orientación muy influyente. Entonces, miren, rápido, o sea, rápidamente, ¿qué es eso de esas matrices o esos ordenamientos numéricos, etcétera? Pues miren,
regresemos a la figura de Schoenberg, ¿no? Schoenberg, al principio, pues entonces, como habíamos comentado, se vale de estos conjuntos, estos grupos de sonidos diferentes, un poquito más pequeños, que va a buscar desarrollar a lo largo de las obras. Pero bueno, hacia la década de 1910, Schoenberg empieza a perfilar, a pensar si sería factible, si sería posible vislumbrar otras maneras de organizar esos sonidos entre sí. Entonces, Schoenberg perfila la utilización de algo que él denominará series de sonidos. ¿Qué es una serie de sonidos? Es una ordenación específica de los diversos alturas o sonidos que están comprendidos dentro de este ámbito que llamamos la octava, ¿no? Entonces, esos sonidos se pueden disponer de una manera específica. Si partimos del hecho de que son 12 sonidos diferentes los que hay en una octava, las diversas permutaciones de esos sonidos, ¿no? Para hacer una ordenación de 12, pues es 12 factorial, ¿no? Son millones de permutaciones posibles, millones, ¿no? Entonces es una cosa tremenda. Desde luego, así, tomando en cuenta la grandísima cantidad de permutaciones, pues uno dice, no, pues sí son muchísimas. Desde luego, no todas van a servir, ¿no? O sea, para los fines o para los cometidos que Schoenberg perfilaba, porque habrá permutaciones que sean muy, digamos, muy obvias y que nos conduzcan otra vez hacia el ámbito tonal. Y lo que él quería es, no, vamos a ir más allá de esos confines, vamos a tratar de empujarlo, ¿no? Bueno, entonces una manera de utilizar o de poder elaborar esas permutaciones de sonidos justamente se basa por un lado en cuatro operaciones que son muy sencillas y que podemos verlas si quieren geométricamente o de manera más intuitiva, por ejemplo con un espejo, etcétera, ¿no? Entonces, bien, ¿cuáles son esas operaciones básicas? Una es, la más sencilla es la que se denomina transponer un sonido. ¿Qué significa eso? Entre cualquier par de sonidos diferentes que tengamos, nosotras y nosotros podemos medir la distancia que hay entre esos dos sonidos. La teoría de la música tiene su manera de medir y que, vamos, en este caso se llaman intervalos, ¿no? Entonces los intervalos, si tenemos dos sonidos diferentes, el intervalo puede ser ascendente, si es que el sonido va de uno más grave a uno más agudo, o puede ser descendente si va de un sonido grave a otro más, o de un sonido a otro más grave, ¿no? Muy bien. Entonces, junto a la dirección, nosotras y nosotros podemos medir cuánto saltaron los sonidos, qué distancia recorrieron. Bueno, entonces, transponer significa que nosotras y nosotros mantengamos esa distancia entre ese par de sonidos, pero podamos hacerlos más agudos o más graves de acuerdo a como nosotras y nosotros busquemos. Entonces, la transposición lo que hace es desplazar, sea hacia algo más agudo o sea hacia algo más grave, una misma distancia entre sonidos. Eso es importante. Entonces, en una serie de 12 sonidos, vamos a tener, si no me falla ahorita, la van a ser 11 distancias diferentes entre cada par de sonidos que tengamos, ¿no? A ver, déjenmelo. A ver, espérenme, déjenme nada más, solo busco una serie para narrar y no decir mentiras. Espérenme tantito. Espérenme. Esto desde luego lo vamos a editar, ¿no? Pero, espérenme. No, para así hacerlo bonito. Entonces, mira, perfecto. Entonces, lo que quiero es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pares de sonidos. Justo, y vamos bien. Entonces tenemos 11 pares de alturas, las podemos, manteniendo la distancia, las podemos hacer más agudas o más graves. Entonces, en esas matrices que ustedes vieron, lo que se hace es lo siguiente. Uno pone la serie original, asocia un número específico a cada una de las alturas que aparecen, ¿no? Y entonces cada serie admite 12 transposiciones diferentes. Porque si empezamos en Do,
La siguiente serie puede empezar en do sostenido, y luego puede empezar en re, luego en re sostenido, en mi, en fa, en fa sostenido, en sol, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener 12 posibles transposiciones. Entonces en la matriz podemos ordenar esas transposiciones, etc. Pero también lo que tenemos, por ejemplo, otras operaciones que están disponibles es algo que se llama la retrogradación, o en la terminología medieval era el famoso cancrizante, ¿no? O caminar como un cangrejito hacia atrás. Entonces las series, en vez de ser leídas de izquierda a derecha, pueden ser leídas de derecha a izquierda. Y ahí tenemos, si tenemos 12 transposiciones, podemos leerlas de izquierda a derecha, pero también podemos leerlas de derecha a izquierda o al revés. Entonces ahí tenemos otras 12 posibilidades para esa serie original. Entonces ya tenemos 24 transformaciones. Pero aún hay más. El pentagrama sí no es una cosa sensacional. El pentagrama, pues ustedes recordarán que es esta serie de 5 líneas paralelas que indican la altura, etc. Entonces, lo que una puede hacer es imaginarse que pone un espejo paralelo al pentagrama. Si uno pone ese espejo paralelo al pentagrama, lo que va a obtener es una simetría, y una simetría muy peculiar. Si en la serie original nosotras y nosotros íbamos para arriba, en la imagen reflejada en el espejo vamos a ir hacia abajo. Y viceversa, si en la serie original íbamos hacia abajo, en la imagen en el espejo vamos a ir hacia arriba. Entonces, esa operación que puede parecer muy sencilla, etc., nos abre la posibilidad de construir otra serie derivada de la original, que es la que se conoce con el nombre de la inversión de la serie. La inversión, la serie invertida, es, bueno, si en la serie original vamos hacia arriba, en la inversión vamos hacia abajo. Si en la serie original vamos hacia abajo, en la serie invertida vamos hacia arriba. Y se construye otra serie totalmente diferente. Entonces ahí ya, y son aparte 12 posibles series invertidas, pues porque las vamos transponiendo. Entonces ya tenemos 36 series. Y aún hay más. Esas series invertidas, pues no nada más las podemos leer de izquierda a derecha, las podemos leer también de derecha a izquierda. Digamos, la retrogradación o el cangrejo que habíamos visto también se puede aplicar con las inversiones. Entonces tenemos 12 posibles inversiones, y en total serían 48 versiones a partir de una serie en específico, ¿no? Eso fue una cosa extraordinaria. Entonces esas matrices que vieron, hay diversos desarrollos teóricos en el ámbito de la teoría de la música que crean maneras de referirse a esos vínculos, a relaciones entre sonidos, y que permiten justamente disponerlas en estos arreglos. Entonces habrá algunas personas que digan, bueno, podemos hacer una matriz de la serie original y sus transposiciones, y podemos hacer una matriz de la serie invertida y sus transposiciones, y habrá otras personas que digan, bueno, se puede combinar en una misma matriz estas transformaciones con series que son especiales, etcétera, ¿no? Y esa es una manera de entre tantas que existen para organizar los sonidos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ustedes vieron, las famosas, son las operaciones o sobre las series dodecafónicas de 12 sonidos, ¿no? Entonces podríamos, decir que esta corriente musical recibe también nombre como serialismo. Exacto, sí, el serialismo, exactamente. Sí. Y hay un momento incluso donde estos desarrollos que al principio comenzaban con los sonidos, también se extienden a otros ámbitos, otros aspectos de la música, ¿no? Por ejemplo, la duración de los sonidos, es decir, el aspecto rítmico, también se extiende a la manera como se pueden ejecutar los instrumentos, porque un instrumento no se toca de una sola manera, sino que hay varias maneras, por ejemplo, formas de atacar las cuerdas, de atacar las teclas, de soplar, de obtener uno u otro timbre de los instrumentos, o la intensidad de los sonidos. No todo tiene que estar
el mismo volumen, ¿no? También puede estar a veces sonidos más fuertes, a veces sonidos muy quedos, etcétera. Entonces, esas se podían hacer escalas de intensidades, escalas de duraciones, escalas de formas de tocar, que le llamarán ataques, ¿no? Y entonces, pues se podían organizar en estas series, ¿no? Entonces llega un momento hacia la década de 1950 donde muchos compositores dirán, esto es una cosa extraordinaria, no podemos hacer obras donde se ordenen previamente algunas posibilidades y se dé lugar a formas de composición de esta manera. Fue un momento muy fecundo, también muy polémico, porque hay un momento determinado donde las relaciones eran muy abstractas, entre sí era difícil de escuchar, pero al mismo tiempo abre las posibilidades constructivas de la música de manera muy generosa, muy amplia. Y pues bueno, si quieren, también esta podría ser una nota, al margen que quieran, podemos hacer una pequeña playlist de YouTube para el gran público del podcast y puedan escuchar a qué nos referimos, ¿no? Exacto. Porque hay ejemplos. Sí, ejemplos que andan por ahí, por ejemplo, como Weber, que es 18. Sí, de Weber. Está Pierre Boulez, por ejemplo. Claro, hay una obra muy famosa justamente de Boulez que se llama Estructuras. Estructuras para dos pianos. Sí. Es uno de los grandes ejemplos de construcción a partir de estos modelos que otro compositor muy famoso, Gheorghe Ligeti, escucha, analiza y nos dice, miren, está construido de esta manera. A veces sí con soluciones que muestran que no todo es este rigor, digamos, absolutamente, digamos, estricto, etcétera, ¿no? También hay decisiones que se libran al capricho o al criterio más bien artístico, musical, de quien hace la obra, ¿no? Pero sí, hacemos el playlist si quieren. Perfecto, ¿no? sería. Sí, claro que sí. ¿Qué opinas, Leo? Sí, es que emoción, qué emoción de escuchar esta nueva música, estas nuevas piezas y obras que ya como nos dijo Carlitos, tiene como a partir de estas 12 iniciales nos puede ir dando una serie que compone grandes cosas. Qué emoción. Las permutaciones que te puedas imaginar. Sí. No, y es o sea, lo que es muy bonito de esta serie de tentativas es que no es la única manera de organizar esas posibles permutaciones de sonidos, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos compositores que después, a partir de la obra de Schoenberg, bueno, pues podemos quizá ahí sí ya al mirar o apelar a otros ámbitos del saber, por ejemplo, más conocimientos de matemáticas y eso, dirán, miren, podemos abrir otras formas de organizar o de lograr variaciones, transformaciones en esos sonidos. Hubo un compositor, Joseph Matthias Hauer, que dice, bueno, ¿qué tal si hacemos las series, pero las partimos en segmentos, ¿no? Pongamos 6 sonidos y 6 sonidos, y cada mitad la permutamos entre sí, entonces ahí se van a abrir otras posibilidades, ¿no? Para construir las obras musicales y demás. El detalle, y eso siempre es algo muy bonito de comprender, es que aun cuando de manera abstracta las posibilidades son muchas, también los compositores tienen que tomar decisiones que obedecen a criterios artísticos, a criterios musicales, porque no todo lo que se haga en abstracto va a sonar bien, ¿no? Habrá veces que sea muy complicado lograr un resultado. Entonces ahí hay que intervenir otros criterios o dejarse guiar por otros procedimientos, etcétera. Pero es muy bonita esa tensión entre dominios, entre campos disciplinares, ¿no? Bueno, ya que lo mencionas así como esta belleza que pasan las permutaciones, Carlitos. Justamente en esta sección, en el primer programa, habíamos hablado de simetría precisamente, pero también mencionamos mencionamos los poliedros, que era precisamente cómo a través de uno se van creando nuevas series haciendo permutaciones.
Ujú, ujú, Y igual mencionamos que principalmente los que van desde 6 caras, de alguna manera múltiplos de 6. ujú. Entonces, igual lo que hablábamos de esto era como al hacer rotaciones o empezar a jugar con el movimiento y el orden de estos cuerpos, también nos producían nuevas obras. Y esto nos hacía ver cierta belleza. Vuelve a aparecer aquí, Sí, sí, claro, sí, sí. Exactamente. de alguna manera. Ujú. Sí. Entonces, nos da cierta perspectiva de cómo jugando con estos elementos matemáticos podemos empezar a crear cosas bellas, vaya. Sí, A sí, lo- sí. no, de Sí, no, hecho, no, Malinali, perdón. Sí, perdón. sí, sí. No, de No, hecho, no. estaba pensando justamente como iniciamos este programa y un poquito en esta cuestión de las simetrías. Me hice referencia a los tiempos de los griegos Ujú. y a Pitágoras por el pentagrama. Y pensando Ya. en cómo el mismo Pitágoras encuentra esta parte de la relación de armonías, ¿no? Ujú. Pues la Sí, sí, leyenda sí. cuenta que fue con los yunques, pero eso, ahorita que estabas hablando precisamente de los volúmenes, de los ataques y todo esto, pensé, si yo fuera Pitágoras caminando y de pronto ver a la gente pegando con un yunque, pues tiene bastante sentido, ¿no? Luego crear esta parte de armonías, de las esferas, de los cuerpos geométricos, etcétera, etcétera. Por ahí se va. Y siento que el serialismo, por las pocas piezas que he escuchado, que ya gracias Ujú. nos vas a dar más Claro, sí. para poder escuchar, es interesante la construcción precisamente pensando en estas variaciones de tonalidades y en esta construcción Ujú. precisamente con las diferencias que tiene. Sí, sí, sí. Y también sabiendo que o sea, digamos, hay un momento donde, por ejemplo, esto que hablamos del serialismo integral, tiene un boom extraordinario hacia la década de 1950, pero poquito después surgirán dentro, digamos, de los círculos de músicos, de compositores, surgirán algunas perspectivas críticas, ¿no? Que dirán, bueno, el grado de especulación constructiva es muy grande, sí causa una suerte de fascinación considerable poder adentrarse en la manera como están organizadas estas piezas, pero también es cierto que han suscitado una cierta distancia con el gran público, ¿no? Esa es una de las grandes infortunios de la tradición musical, entre comillas, de concierto, clásica o como le queramos llamar, ¿no? Porque, vamos, sí, hay hallazgos extraordinarios, pero el público ya no necesariamente se acerca. Entonces, por ejemplo, hacia la década de 1960, surgieron muchas alternativas a esta forma de organizar los sonidos y no fueron pocos las voces que dijeron, bueno, está muy bien el gusto constructivo que está implícito en el serialismo, pero quizá, por un lado, podemos apostar a otras estrategias o, digamos, a dar lugar a principios constructivos diferentes. Por ejemplo, un compositor que trató de llevar o de conducir digamos, esta cercanía o este talante un poco matemático de la labor musical, quien trató de llevarlo y elaborarlo de una manera más robusta, más sólida y con alcances importantes fue, por ejemplo, un compositor muy famoso, un compositor griego que se llamó Yannis Xenakis, ¿no? Entonces, Yannis Xenakis, en su momento, él, bueno, eh, aborda, en parte ante un debate que se volvió muy famoso, Xenakis, bueno, prefiero, bueno, el serialismo nos lleva a una posibilidad constructiva, sí, muy sofisticada, etcétera, pero quizá el problema es que las relaciones que se supone que están ahí presentes no son tan fácilmente perceptibles para el público y no son las únicas posibles, ¿no? Entonces, una respuesta que se había hecho para el serialismo era abrir la posibilidad de música que en algunos casos se le llamó aleatoria, donde esta música se buscaba, pues, por ejemplo, que sí tuviera algunas secciones previamente diseñadas, configuradas, pero que hubiera una cierta apertura
a la manera como serían ejecutadas, como se tocarían en un concierto, ¿no? Entonces, las obras musicales empezaron a volverse móviles, de alguna manera. Esta movilidad también se condujo o se cultivó, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hubo un compositor muy famoso, John Cage, que decía, bueno, quizá podemos abrir las decisiones en el momento de la composición y podemos optar por formas de azar medianamente controlado en la factura de las obras. Entonces, por ejemplo, tomaba decisiones compositivas, musicales, apoyándose, por ejemplo, en el I Ching, ¿no? O en mecanismos totalmente, digamos, fortuitos, con tal de dejar un poquito de lado la toma de decisiones o los hábitos que están involucrados en el acto musical. A Zemeckis le llamó la atención estas perspectivas y dice, bueno, ok, queremos verdadera música aleatoria, pues ¿por qué no nos acercamos a los ámbitos de la física, a los ámbitos de las matemáticas, que se han encargado de estudiar estos fenómenos, ¿no? La termodinámica, etcétera, ¿no? Y entonces, Xenakis perfila, bueno, quizá si entendemos cuáles son los fenómenos a los que han tratado de aproximarse estas disciplinas, quizá nosotros podemos valernos de una manera productiva, de una manera creativa, de estos hallazgos y tratar de perfilar otros comportamientos, otras formas de organizar el sonido que puedan orientarse por estas maneras, ¿no? Y Zemeckis se vuelve famosísimo por eso y crea obras, por ejemplo, basadas en la probabilidad, basadas también eventualmente en el uso de computadoras que simularán, digamos, o sea, que tendrán de base un algoritmo. Ese algoritmo crea soluciones o, digamos, reproduce, trata de imitar un cierto comportamiento aleatorio y se empieza a perfilar la posibilidad de hacer una obra musical, en buena parte automatizada, ¿no? Que también fue uno de los hits de la década de los 60s y 70s y que hasta nuestro tiempo se sigue cultivando con gran fascinación y con gran fecundidad. Eso es muy interesante. Básicamente podríamos decir que esta parte de la cuestión aleatoria va a dar pauta a la música electrónica más adelante también. En algunos casos, sí. Más rápido que mencionaste el Li-Shing, eso no lo sabía, eso está sumamente divertido porque a mí me gustaba bastante jugar con el Li-Shing y hacer los trigramas. Técnicamente es como eso, es una cuestión aleatoria. Para hacer cuestiones con el Li-Shing utilizas 3 monedas. Y entonces, dependiendo de cómo caigan las monedas, vas haciendo las líneas. Exacto, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el caso de John Cage, bueno, cuando en Europa se enteran de eso, dicen, no, es una cosa sensacional, y de alguna manera tratan de imitarlo, no necesariamente los resultados fueron los mejores, y Cage lo sigue elaborando, y se abren desde luego problemas que competen al ámbito pues de la estética, de la teoría de la música, porque, por ejemplo, Cage en un momento determinado lleva a cabo estas labores porque él trata un poquito de poner entre paréntesis, en suspenso, una cierta posición que se le había dado a la compositora, al compositor, como sujeto que sabía que era lo que se tenía que hacer, estaba obligado a dar cuenta de cada una de sus decisiones, etc. Entonces, ¿qué dirá? Bueno, estos mecanismos aleatorios pues, son una gran manera de poner en cuestión esas decisiones. Eso también traerá consigo debates importantes porque habrá quien le diga, no, o sea, podemos hacer o perfilar mecanismos aleatorios, pero los músicos tienen que ser responsables de sus decisiones, de lo que pasa. Si no, no todo va a salir bien, no todo puede ser algo musical en última instancia. Entonces, son discusiones muy bonitas. En la década de los 70, son una cosa extraordinaria. Es muy, muy bonita esa historia. Si quieren también, podemos dejarle a nuestro amable auditorio, les podemos dejar algunos libros que les pueden llamar la atención sobre esos temas. Sí que si gustan, ¿no? Ustedes me dicen. Por favor, sí, Carlitos. Escuchamos. Sí,
Sí, no, y ya, sí, Vamos no, sí. enriqueciendo todo ahorita. Claro, no, o sea, es que está padre, porque, digamos, cuando Senaki se hace esto de, bueno, vamos a hacer una obra musical con el apoyo de una computadora, se abren otras posibilidades que son importantes, ¿no? Porque, digamos, últimamente hay algunas personas que señalan, bueno, que el acto de composición sí puede verse en algunos aspectos como algo algorítmico, como procedimientos de naturaleza algorítmica. Tenemos una serie de reglas que podemos repetir un número determinado de veces para obtener ciertos resultados. Y en muchos casos, por ejemplo, se crean lo mismo obras musicales, a veces electrónicas, a veces instrumentales, pero que no necesariamente, y esto es bonito, no necesariamente pertenecen a este ámbito muy especulativo de la música de concierto, sino que también puede ser música bailable, música ambiental, ¿no? Y empieza a crecer, a proliferar digamos, las posibilidades de producción sonora, ¿no? Entonces, digamos, ya a partir de la década de 1980 y hasta nuestro tiempo, hay ejemplos muy elocuentes de las posibilidades musicales apoyadas con el uso de computadoras, por ejemplo, ¿no? Y está muy bonito. Sintética, todo Exacto, esto. sí, la síntesis de sonidos, o por ejemplo algo que es muy bonito, eso que, bueno, la parte del ritmo, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. sí, ¿no? Nosotras y nosotros, tal vez nuestro público escucha de repente rap, de repente hip hop, de repente trap, incluso reggaetón, ¿no? Exacto. Y hay algo que sí es muy valioso reconocer en nuestro tiempo, es la riqueza rítmica que tenemos ahora. Y mucha de esa riqueza rítmica, en parte, no, desde luego no se puede explicar ni agotar con lo siguiente, pero parte de esa riqueza rítmica ha venido o ha sido posible por el uso de dispositivos computacionales que ofrecen patrones rítmicos diferentes a los que nosotras y nosotros podemos tener a la mano, porque a veces sí somos criaturas de hábitos y que repetimos lo que ya conocemos, pero hay algo que se llama composición asistida por computadora que, por ejemplo, las personas usan para producir nuevas combinaciones rítmicas, nuevas combinaciones sonoras, ¿no? Que de otra manera no sería imposible, pero sí sería difícil llegar a ellas, pues porque tenemos que ir más allá de nuestros hábitos, prejuicios, etcétera. Pero es muy bonito, ¿no? Entonces, mucha de la música electrónica bailable que tenemos en nuestro tiempo se ha producido gracias a esa labor, ¿no? Entonces, pues hay un mundo por explorar. Pero nada más quiero hacer una nota para que es un tanto divertida. La generación de Leo, que no vamos a decir cuántos años de diferencia, pero no saben que en nuestros tiempos lo que era como lo que estábamos inmersos, yo creo, más o menos que somos tú y yo contemporáneos, es el techno y el dance. Ya, claro, O sea, ahora sí, les sí, hablas sí. de dance y se me quedan viendo como, ¿de qué estás Sí, hablando? No saben claro, qué es eso. Y No, no no, sé qué eso era lo que baila, bueno, lo que escuchábamos cuando éramos más chicos. Pues que sonaba en todos lados el dance y era sí, como techno dance, lo que se baila. claro, sí. Ay, ¿cómo se llaman estos festivales? Los raves, Los raves, exacto. sí. Va a ser los Claro, raves. y es muy peculiar cómo cambian la música electrónica, justo la música bailable de los 90 y tempranos 2000, si la Exacto. comparamos con lo que tenemos ahora, pues bueno, Y yo siento que Leo ni siquiera había nacido. ¿Sabes de La qué te verdad estoy que hablando? no, la verdad que no conozco esos términos. No, bueno, Ya me dolió no, directo en el sí, no, alma. bueno, querido público, discúlpenos, este es el Discúlpenos. fonógrafo. Así de, si No, yo bailaba eso. claro, ¿no? No, pero es vamos, o sea, la continuidad no se ha roto, quizá, porque por ejemplo, hay música electrónica, digamos, con este regreso al pasado de las producciones culturales, ¿no? De la música, la moda, la cultura visual que tenemos, etcétera. Ahora tenemos un marco de referencia muy abundante, ¿no? Tenemos personas
que recrean algunas de esas sonoridades de los 90, ¿no? Con un cierto talante nostálgico, y habrá otros que cultivan esta deliberada riqueza rítmica, sonora, ¿no? Hay un caso muy elocuente, no sé si conozcan bueno, sería a un chique venezolano que se llama Arca, ¿no? Que, vamos, la producción musical es sensacional, más allá de si a las personas no les gusta, ¿no? Pero el grado de sofisticación sonora que logra Arca en general en sus piezas es un ejemplo de hasta dónde hemos podido llegar con estas elaboraciones sonoras. Antes estará Björk, por ejemplo, ¿no? Que también fue muy famosa, ¿no? Entonces, ¿conoces a Björk, verdad, Leo? Sí, ahí sí, bueno. ya me estoy ubicando. Bueno, ya me estoy ubicando. No, pero sí, hay muchas posibilidades, ¿no? El trap es muy rico en posibilidades. También hay algo con las herramientas electrónicas, algo que denominan el glitch, el error, cuando fallan las máquinas de ritmo, las computadoras. Digamos, producen sonidos raros, extraños, pero también se utilizan para hacer música ahora, ¿no? Entonces, y nos hemos familiarizado inmensamente con eso, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí habría una posibilidad muy grande de adentrarnos en estos temas, ¿no? Y abrir la discusión, pues para que nuestros oyentes cultiven lo que a ellas y a ellos les gusta, ¿no? Y eso estará muy bien, y será muy grato, creo, no sé. Exactamente. Pues, no, la verdad es que estamos sumamente sorprendidos por todo lo que nos acabas de platicar el día de hoy, y también por este viaje al pasado. Pues es como la musiquita del fonógrafo, ya sonó aquí. No. Pero claro, pero bueno, pero todo es parte de un continuo, o sea, todo está vinculado, y eso es lo bonito también, ¿no? De nuestro tiempo, sí, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad es que estoy muy sorprendido porque cuando empecé a explorar más en este proyecto e investigaba más sobre la conexión entre el arte y la ciencia, lo que de pronto más me hacía sentido era como la escultura, la geometría, porque era lo que, de alguna manera, lo que abstractamente podría ver. Pero cuando comienzas a platicar de cómo estas series de permutaciones o cómo esta probabilidad en la toma de decisiones de los músicos, las músicas, los músicos, la verdad es que me deja muy sorprendido, justo lo que es como expande el panorama y nos da mucho más para explorar sí, claro, sí. Y saber cómo se utilizan las matemáticas en el arte. Claro, y de una manera muy plástica, ¿no? Muy viva, ¿no? Que muestra que no están peleados ni divorciados los campos del saber, ¿no? Y del quehacer humanos, ¿no? Por el contrario, pueden vincularse de una manera muy bella, y muy productiva, muy fecunda, sin duda. Una de las cosas que es una de las razones principales por las cuales en la antigüedad la Academia es de Ciencias y Artes. Sí. ¿Qué pasó en el Inter? No lo sé, pero es que están ligadas una y otra. Sí, y parecería que otra vez se ve, aun cuando va a ser difícil, tortuoso, parece que otra vez se ve que o se reconocen estos vínculos, ¿no? Aún a pesar del privilegio que se ha concedido pues a un saber más práctico, más acorde con las necesidades más inmediatamente económicas, etcétera, ¿no? Pero se pueden cultivar estos saberes, sin duda, ¿no? ¿Qué les parece si vamos aquí, vamos cerrando y sí, está perfecto. Sí. Hicimos una hora, de hecho. Sí, entonces, discúlpame, Malina, discúlpame por hablar, discúlpenme, Leo, no tengo vida. Entonces voy a ir. Quiero hablar. Voy a ir cerrando. No, está muy bien. No, denle. Bueno, pues el día de hoy cerramos este capítulo y yo espero que Carlitos regrese con nosotros porque tenemos más. Cuando quieran. Sería, oye,
¿Qué te parece la propuesta si podemos hacer una especie de mesa redonda quizá más adelante? Porque tenemos otro de nuestros colaboradores, es compositor musical, y de hecho ¿Quién? trabaja, ¿Cómo se llama? Arturo García, Ok. pero es compositor musical, Ujú. y podríamos hacer un programa también, Sí, a ver si cuál es quieren. su experiencia del que precisamente pues, trabaja justamente en composición musical dedicada a comerciales, Muy bien. comerciales, estaría interesante, pero Sí, claro, sí, denle. esta es tu casa, Hombre, muchas gracias. podemos platicar de lo que sea, ¿verdad, Leo? Sí, dice sí. Sí, claro que sí. Nosotros nos adaptamos además. Es lo que le decía a Mali. Es que Carlitos es muy letrado, entonces no sé cómo después de que ¿Cuál? ¿Pero qué va a la decir el conversación. público? Por Dios, no, jamás. No, querido público. No. Uno no sabe, hay muchísimo por saber. Pero hay la curiosidad es lo importante. No. Y sí, Eso es lo importante. cuando quieran, platicamos y todo y nos la pasamos bonito. Claro que sí. Pues el día de hoy el programa estuvo muy relajado, muy bonito. De hecho, ya nos vamos el día de hoy con una sonrisa, ¿verdad? Todos. Sí, yo estoy muy impresionado. Citando a Carlitos, una cosa extraordinaria. Sí, no, qué barbaridad. Y pues nada, pues el día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa, Uroboros Arts en Ciencia. Carlitos ya está apuntadísimo para una próxima entrega, entonces Claro, sigan escuchándonos, vamos a tener mucho más material para ustedes de aquí en adelante. Leo, Carlitos, muchas gracias. Pues muchas gracias. Sí. A ustedes. Estamos bien. Gracias, Carlitos. Claro, gracias. Sí. Y bueno, también gracias a nuestros escuchas, ¿no? No seríamos nada sin ustedes. Sin duda. No, gracias, totales. Dale, pues. Nos estamos viendo. Adiós. Hasta la próxima.